Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Aleluya. Hoy vamos a hablar de un tema, hermanos, que desafortunadamente es un tema que se ha ido olvidando en los púlpitos cristianos. Todos hablan de eso, de este tema, pero realmente en los púlpitos cristianos como que se le ha ido relegando. Hoy vamos a hablar sobre la salvación. Y la salvación es un tema, hermano, que quizá porque como somos salvos, ¿hay alguien aquí que no sea salvo todavía? Gloria a Dios. Entonces, como todos somos salvos, como que el tema de la salvación ha ido perdiendo interés en el púlpito cristiano. Y es un tema, hermano, que es por demás importante. Es un tema que, al igual que el arrepentimiento, podemos decir que no se puede exagerar su importancia. Usted no puede exagerar o llegar a exagerar nunca la importancia del arrepentimiento. Hay hipérboles que se llaman, es una forma de escritura en las escrituras, una forma literaria. La hipérbole es como agregarle sílaba sí a algo. ¿Sí? Por ejemplo, el omnipotente es una hipérbole que nos habla de que Dios es poderoso, sí, y usted puede agregarle todas las sí que quiera. Y nunca exageraría, jamás. Se puede pasar toda la vida diciendo sí, y terminar con ese mo, el último. Y jamás exageraría. Porque Dios es poderoso, sí. Eso es una hipérbole. En el caso de la salvación, nosotros podemos decir que es importante, sí, es una hipérbole. Es un tema que no pierde valor. Es un tema que no pierde vigencia, aunque los que estamos aquí seamos salvos. ¿Me explico? Vamos a hablar de un tema, hermano, que necesitamos retomar en los púlpitos cristianos. Porque mucha gente se ha confiado de que, como ya pertenece a una congregación, vamos a decir Trono de Gracia, y nos confiamos de que somos parte nominal de una iglesia, es decir, nuestros nombres ya están escritos en el libro de las membresías de la iglesia, y pensamos que ya lo hicimos porque somos parte de una congregación, porque cumplimos con ciertos requisitos que la denominación o que la iglesia como tal, la iglesia local, pide o exige a los miembros, porque hay cosas que se exigen a los miembros y hay cosas que se piden a los miembros. ¿Sí? Una exigencia, por ejemplo, para los miembros es no falte a los cultos. Y no es algo que yo exija, es algo que está en la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿O qué acaso nada más mi Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? No, está ahí. ¿Me explico? Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice la palabra: por tanto, amados míos, fíjense cómo dice, amados míos. Si su Biblia no lo dice, ahí está. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra... Oh, ¿somos salvos o no somos salvos? Entonces, ¿por qué dice ocúpate de tu salvación? Si se supone que ya somos salvos. Debemos cuidarla. Qué importante, hermanos amados, es que nosotros entendamos, el tema de la salvación no es un tema para predicarse en el parque solamente. El tema de la salvación no es un tema solamente para que lo llevemos al camión, o a la esquina, o al folleto evangelístico, o al funeral de fulano de tal. El tema de la salvación es un tema que aquí el apóstol Pablo se lo está dedicando a la iglesia en Filipos, a la iglesia filipense. Finalmente, a la iglesia. Y podemos atrevernos a decir, hermano, que se lo está dedicando a la iglesia en Urbivilla del Prado. Y podemos atrevernos a decir que se lo está dedicando a la iglesia Trono de Gracia. Ocupaos en vuestra salvación. Los creyentes, es decir, nosotros, salvados por gracia, debemos, como decía el hermano, ocuparnos
en nuestra salvación hasta el final. ¿Cuál es el final, hermanos? El final es cuando nos tengan por ahí en una caja, no precisamente de zapatos, espero, ¿ya? Con eso de que ya se usa la generación, ya en cualquier caja nos echan a uno, no. Ese puede ser un final. ¿Cuál es el otro final? El que todos esperamos. Que suene la final trompeta. Y los que estemos muertos en Cristo resucitaremos primero. Luego todos los que queden o los que quedemos seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria, como el cuerpo que el Señor Jesucristo tiene actualmente. Y seremos arrebatados y seremos llevados con ellos para recibir al Señor en el aire. Dice la palabra. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ese es el final de nuestra fe. Ese es el final que esperamos. Que nuestra salvación sea consumada. Ahorita nuestra salvación, hermanos, discúlpeme, no está consumada. Jesús dijo, consumado es, refiriéndose al sacrificio que Él hizo. Eso está consumado. No hay más sacrificio por el pecado. No hace falta ningún otro sacrificio por el pecado. No hace falta más nada para ser salvo que creer en la muerte expiatoria de Cristo Jesús por nuestros pecados. Pero una vez que hemos sido salvados, una vez que hemos sido redimidos del poder del pecado, es nuestra necesidad mantenernos en esa salvación hasta el final de nuestros días en esta tierra. Una vez que seamos arrebatados, entonces no habrá más demonio y no habrá más pecado y no habrá más nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahorita necesitamos ocuparnos y preocuparnos por cuidar esa salvación. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. No podemos conformarnos con vivir en la mediocridad de una religión. ¿Me explico? Hay mucha gente que dice, es que yo tengo religión y se sienten conformes con eso. Con una serie de ritos que a veces ni se entiende por qué son. Por ejemplo, yo les pregunto, un ejemplo muy, a lo mejor muy fuera de lugar, pero ¿en qué parte de la Biblia viene una celebración de bodas? No me refiero a las bodas de Caná, sino a cómo se debe de llevar una boda en una iglesia cristiana. ¿En dónde viene eso en la Biblia? Que los anillos, que los cojines, que... ¿dónde viene eso en la Biblia? ¿Me explico? A veces, hermanos, se hacen ciertos rituales, ciertos ritos en los cultos que realmente no sabemos ni de dónde vienen, ni por qué se hacen, ni para qué sirven. Excepto que sabemos que sirven para comer mole y arroz. Y pastel, y a veces chile colorado. ¿Sí o no? Pero muchas veces no sabemos el contexto de muchas cosas. Entonces no podemos conformarnos con vivir en la mediocridad de algo que a veces ni entendemos. Les he comentado, ¿verdad? Aquella mujer aquella niña, mejor dicho, ¿verdad? Que no hace nada de Navidad, fue y le preguntó a su mamá por qué metían el pavo en 2 partes en el horno, ¿se acuerdan? Entonces no voy a entrar en detalle porque ya lo sabemos. Ya no sabemos la receta secreta, ¿verdad? Y no era de Kentucky, era de la abuela. Pero a veces nos conformamos, hermanos, con venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es domingo, porque es martes, o porque es jueves, o porque es el día en el que en la iglesia en la que usted se congregaba, porque muchos de aquí se congregaban en otras iglesias, era el día en el que se congregaban y por eso iban. Pero muchas veces, hermanos, no entendemos por qué cantamos. Ya se le está pasando el tiempo del canto, hermano, ya. ¿Sí o no? ¿Por qué cantamos? No es para llenar un hueco en el tiempo, hermanos. Es la adoración que traemos al Rey. Esto, hermanos amados, miren, fíjense bien lo que les voy a decir y espero no ofender a nadie. Pero en muchas iglesias han cambiado la palabra culto por servicio o por celebración. No venimos a celebrar. Venimos a dar culto, a dar tributo a Dios. A eso venimos. ¿Me explico? Y mire, hermano, créame que esto es de parte de Dios. Créame que esto es de parte de Dios. Dios quiere, hermano, que vengamos con un corazón gozoso, alegre, a traerle alabanza. Pero también Dios quiere que si hay tristeza en nuestro corazón, vengamos a traerle alabanza. Dice la palabra, sacrifica a Dios alabanza. ¿Usted qué entiende por sacrifica? ¿Qué entiende usted por sacrifica, hermano? Porque la palabra de Dios dice, canta con gozo a Dios, fortaleza nuestra, Salmo 81.
Canta con gozo, y a veces venimos atribulados, cansados, fatigados, pero el mandamiento es el mismo, canta con gozo. ¿Sí o no? Entonces la idea, hermanos, es no conformarnos a una mediocridad de una religión, sino que tenemos que entender, hermano, todo conformismo es nocivo y a Dios no le gustan las medias tintas, ¿o sí? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con Dios somos o fríos o somos calientes, ¿sí o no? Mire, ¿alguno de ustedes ha tomado agua tibia alguna vez? ¿Cómo se siente el paladar? El agua tibia. O sea, no caliente ni fría, tibia, tibiada. Pero tibia, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente en el paladar? Da náuseas. Y Dios dice, a los tibios, ¿qué les pasa? Vomitaré de mi boca. Fíjense nomás. Entonces, no podemos conformarnos en la mediocridad de una religiosidad. Debemos comprender que a pesar de que a nosotros no nos ha costado nada, nuestra salvación tiene un precio muy alto. Yo le pregunto, ¿cuánto vale usted? Si usted se tuviera que vender, ¿cuánto vale usted? ¿Qué precio se pone? ¿Qué precio le pone a su vida? ¿Qué precio le pone a su vida? Cuando le dicen el dinero o la vida, ¿qué le dice usted al ratero? No, pues dame dinero, ¿no? ¿Qué le dice usted al ratero cuando viene el ratero y dice el dinero o la vida? ¿Qué le dice? Dame todo lo que tengas. Es más, ahí les va. Si a usted lo secuestraran y le hablaran a su casa, o le hicieran que usted hablara a su casa y le dijeran a su esposa, dale todo lo que tenemos, ¿usted sería capaz de decirle a su esposa, dale todo lo que tenemos? ¿O a su esposo? ¿Págale lo que te pidan? ¿O le dirían, no, déjalos que me hagan chicharrón? Que me avienten al caso, que me avienten al ácido, ¿verdad? ¿Qué le dirían? ¿Cuánto vale usted, hermano? ¿Cuánto vale usted, hermana? Entonces los papeles de la casa, vende el carro, vende la pantalla, vende el entiendo de mi tiempo. Vende lo que sea, pero paga el uno. Ahorita a lo mejor decimos, no, a mí no, pero estando ahí, ¿no es cierto? Valemos, hermano, y valemos mucho. Hágase esa pregunta, hermano, ¿cuánto vale usted? Porque a veces le vendemos nuestra vida al mundo por baratijas, hermano. A veces le vendemos nuestra vida al pecado por una chuchería. ¿Cuánto valemos? ¿Sabe cuánto valemos, hermano? Valemos la sangre del precioso Hijo de Dios, del unigénito del Padre. Él vino, hermano, y fue escupido en la cara. Yo no sé si usted alguna vez lo ha escupido, por accidente, o qué sé yo. Pero qué feo se siente. Yo no sé si usted lo ha bofeteado alguna vez, por culpa de otro. A mí sí, y se siente muy feo. Se siente muy feo. De verdad. Yo no sé, hermano, sí. Y lo peor del caso es de impotencia a veces, de no poderse desquitar. La palabra de Dios dice que Jesús, como cordero, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra. O sea, hay un precio que se pagó por nosotros. ¿Me explico? Hay un precio muy alto, hermano, muy alto que se pagó por cada uno de nosotros. Dios dio su vida por la nuestra y nos regaló este don maravilloso llamado salvación, a través del cual usted y yo tenemos entrada por su sangre al lugar santísimo celestial, hermano. A través del cual, a través de él, podemos nosotros lavar nuestros pecados y tener acceso con confianza a la presencia misma del Todopoderoso, por el medio del cual, hermano, podemos usted y yo tener acceso a las moradas eternas que el Señor Jesucristo va a preparar en la casa de nuestro amado Padre Celestial. El apóstol Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Es decir, si nosotros no hacemos lo que nos toca, ¿qué va a pasar? Yo quiero hablarle de cuidemos nuestra salvación. Ese es el tema de este mensaje. Cuidemos nuestra salvación, el cuidado de nuestra salvación. Los creyentes hemos sido salvos por gracia, es decir, no nos costó nada. ¿A usted le costó algo? ¿Algo le pidieron?
Si le pidieron algo, lo estafaron. La salvación es gratuita. Aquí no hay nada de que pacte con Dios. No, olvídese de eso. Eso es un fraude, eso es un robo. La salvación es gratuita. ¿Costó? Sí, muy caro. Pero a nosotros nos es dada por gracia. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos hasta aquí, hermano? Amén. Quiero que veamos entonces, hermanos, de qué manera podemos cuidar nuestra salvación. En primer lugar, Santiago 4:7. Santiago 4:7. ¿Lo tienen? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y de vosotros cuidad. El creyente puede cuidar su salvación sometiendo su vida a la voluntad del Espíritu Santo, el cual vive dentro de cada uno de nosotros. Los que hemos recibido a Jesús, los que hemos recibido la salvación, los que hemos rendido nuestras vidas delante de Él, le hemos dicho: Señor, yo quiero que entres en mi corazón. ¿Alguno de ustedes le ha dicho eso al Señor Jesús? Entra en mi corazón. ¿Quién entra en tu corazón? ¿El Señor Jesús o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, el vicario de Cristo, el que está en lugar de, eso significa vicario, ¿sí? Por eso nosotros al Papa no le podemos decir vicario de Cristo, porque Él no es el Espíritu Santo, Él no está en lugar de Cristo. No hay nadie, ningún ser humano, que pueda ocupar el lugar de Cristo, ¿me explico? Solamente el Espíritu de Dios. Jesús dijo: si me fuere, les voy a enviar a otro consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Entonces, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando se le rinde su vida a Cristo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que entra en nuestras vidas y empieza a tomar control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras actitudes, en la medida que nosotros se lo vamos permitiendo. Porque el Espíritu no va a hacer nada que usted no le permita. ¿Me explico? Ok, entonces, el sometimiento al Espíritu Santo implica una total obediencia a Dios, no chiplearnos a nosotros mismos. Fíjense lo que dice el versículo que leímos, 7. Someteos pues a Dios. Y luego dice: resistid al diablo. Resistid al diablo. Esto a veces es difícil, hermano. No siempre es fácil. Pero qué importante es que aprendamos a distinguir. Anoche hablábamos sobre reconocer la voz de Dios, ¿se acuerdan? Los que estuvieron en el parque. Qué importante es discernir la voz de Dios, porque hay muchas voces que se levantan alrededor de nosotros, y hay dos voces principales que se escuchan en nuestro interior, hermanos. De repente las caricaturas nos dibujan, ¿verdad?, un angelito y un chamucote por acá, ¿cierto? Y tenemos que aprender a discernir cuál es la voz que nos está hablando, a cuál voz vamos a obedecer. ¿Cuál voz es la que nosotros vamos a someter nuestra voluntad? Porque Dios habló al hombre y le dijo en el huerto del Edén, ¿se acuerda? Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, ¿cierto? Pero luego se levanta otra voz y viene y le habla a la mujer y le dice: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol van a ser iguales a Dios. Entonces la mujer come de aquel fruto y lo trae al hombre, y Dios le dice al hombre: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. ¿Se fijan? Cómo el diablo manipuló las cosas para que Adán escuchara otra voz que no era la voz que debía escuchar. Hay una alabanza muy antigua que cantaban ahí en la sierra que dice: escucharon la voz de su peor enemigo. Aleluya. Y qué importante es que aprendamos a discernir qué voz estamos escuchando. Dice: resistir al diablo. ¿Cómo lo voy a resistir si no distingo la voz que me está hablando? Qué importante, hermanos, es que ustedes y yo aprendamos a distinguir la verdadera voz de Dios, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestros oídos terrenos, si usted quiere, pero que podamos discernir la voz del que nos habla. Mucha gente se va de las iglesias diciendo: el pastor nomás de mí habla, el pastor nomás habla del que toca, ¿qué toca? La puerta. ¿Sí o no? Nada más a mí me la deja. No, pues no, es que el Espíritu Santo está hablando de ti. Dale santos que te está hablando el Espíritu Santo.
Da gracias que el Espíritu Santo no se olvida de ti. Pero tenemos que aprender a discernir la voz de Dios para que podamos rechazar la voz del enemigo. Usted sabe, los banqueros, no sé si habrá alguien que trabaje en un banco, pero los banqueros estudian los billetes verdaderos, los reales. Ellos no se ponen a estudiar los billetes falsos, estudian los verdaderos. Cuando un billete falso les llega, lo identifican así. ¿Por qué? Porque dicen, este no es real. ¿Explico? Hay muchas alteraciones que el billete falso no va a traer. ¿Me explico? Ellos conocen los billetes verdaderos. Por eso cuando llega uno falso, este no trae esta banda, este no trae esto sensible al tacto, a este no se le mueven los caracoles, usted trae un billete falso. ¿Sí o no? Porque conocen el verdadero. ¿Me explico? Además dice Entonces, qué importante es que aprendamos a oír, que aprendamos a escuchar y a quedarnos callados en los sermones. Qué importante es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no vamos a poder resistir al diablo si no sabemos quién es el que nos está hablando. ¿Me explico? Ahora, qué importante es que nosotros, cuando estamos en la iglesia y el Señor nos está hablando, entendamos que es Dios el que nos está hablando. Mire, el pastor, se los he dicho muchas veces, el trabajo del pastor no es andar por las ventanas viendo a ver qué va a predicar el domingo. ¿Me explico? Porque de repente hemos sabido de gente, ¿verdad?, que anda viendo a ver quién anda haciendo qué para predicar el domingo. No, hermanos, ese no es el trabajo del pastor. En cierta ocasión yo le dije a un hermano, porque quité a predicarle, allá en la sierra, ¿verdad?, cada rato me decía, hermano, invíteme a predicar, y déme chance de predicar. Bueno, no me decía, déme chance, no hablaba más rancherito. Pero me decían, déjenme predicar, y un día se me ocurrió dejarlo, ya me podía. Lo tuve que agarrar aparte y decir, hermano, no sea cobarde, si tiene algo que decir al hermano, vaya, dígale. Si quiere, yo voy con usted. Pero la Biblia no es para que le esté dando de bibliazos, ¿verdad? No, para eso no es la Biblia, hermano. Para eso no es. Tenemos que aprender, hermanos, a distinguir la voz de Dios cuando habla en nuestras vidas. ¿Me explico? O sea, yo no puedo agarrar la Biblia, ¿verdad? Y el hermano delgado anda aquí. No. Así no funciona. ¿Me explico? Yo tengo que aprender, hermanos, que es el Espíritu Santo el que finalmente nos da poder para seguir las pisadas del Maestro, ¿sí o no? Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, ¿sí o no? Es el Espíritu de Dios, hermanos, el que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. No es el pastor, no es el evangelista, no es el músico que de repente agarra el micrófono y empieza a ministrar algo que Dios pone en su corazón para la iglesia en el momento de la alabanza. No, hermanos, es el Espíritu Santo el que va a hablar en nuestras vidas. Por eso necesitamos reconocer la voz de Dios para poder reconocer la voz del enemigo también y decirle, te vas en el nombre de Jesús. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es que muchas veces no reconocemos las voces. ¿No les ha pasado que de repente voltea usted para todos lados y dice, ¿quién me habló? Ni quién no habla en el mundo, pero ¿quién me habló? ¿No le ha pasado? Y dice, y estoy seguro que fue fulano que me habló. Ni en el mundo lo hacen, pero bueno. Nos pasa, ¿no es cierto? Confundimos las voces a veces. Mire, yo no sé cuánto les habrá pasado, espero que a ninguno. De repente entra una llamada por teléfono, papá, mamá, me secuestraron. Y es un fulano el que está hablando atrás del otro teléfono. Es un fulano y mamá, ¿eres tú, Marcela? Sí, soy Marcela. Y es un hombre que está del otro lado. Y ahí está la persona toda asustada, toda traumada porque le secuestraron así que resulta que sí que están en el baño hace 3 horas peinándose. ¿Por qué? Porque de repente nos confundimos con las voces. Nos confundimos con las voces. Tenemos que aprender a reconocer la voz del Dios vivo. No basta con decir que somos cristianos, es necesario vivir como tales. Y para eso necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. No podemos vivir como cristianos sin el Espíritu Santo en nuestras vidas.
Bien dicen algunos, ¿verdad? En el templo soy santo, pero afuera del templo soy como cualquiera de ustedes. Dicen algunos que se ponen sotana, no quiero decir quiénes son. Pero así dicen, en el templo, en el altar, mientras soy santo, pero ya no me bajo de aquí, me quito la túnica, la sotana, como se llame, ya soy igual que ustedes. Mira qué chido. No, hermanos, necesitamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dice la palabra, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿sí o no? Y lo hemos analizado aquí, ¿se acuerdan? ¿Por qué no están dentro de tu corazón? ¿Por qué están sobre tu corazón? Lo hemos dicho aquí varias veces. Porque no es para que hagamos con ellos lo que a nosotros se nos antoja. Es para que nos sometamos. Hijo, por favor, no te vas a golpear, ese barandal no está bien soldado, ¿eh? No se van a golpear ahí con el barandal y se lo traigan con todo y todo. ¿Quién anda arriba con los niños? Judith, mami. Diles que si no los pueden tener en el cuarto, que los bajen. Mejor que los tengan los papás acá abajo. Porque se pueden caer y salimos con cuentas mochas, ¿verdad? No hay refacciones. No pueden ir a la refaccionaria a traerse los chamacos, ¿verdad? Las refacciones. Entonces, hermanos, volviendo al punto, no hay lugar para chiples en el evangelio. O nos sometemos a Dios. Creo que dejó de oírse el micrófono, pero sí está funcionando, ya no sé si son las bocinas o qué. En fin, la cosa, hermanos amados, es que necesitamos someternos. No podemos andar con... Es que Dios se acuerda que soy polvo. Sí, Dios se acuerda que somos polvo. Nosotros somos los que a veces se nos olvida que somos polvo. Es a nosotros a los que se nos olvida que necesitamos depender de Dios. Es a nosotros a los que debemos de recordar, hermanos, que debemos someter nuestra voluntad a Dios. No podemos... Ay, es que Dios sabe que soy débil. Es que Dios sabe que yo no puedo. Es que Dios sí sabe. Pero necesitamos depender de Dios. Necesitamos aferrarnos a Dios. Someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. El someternos a Dios es la forma más segura de conservar nuestra salvación. Ahí en Hebreos, capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 2, 3. ¿Lo tienen? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjese bien. ¿No es cierto que cuando los papás le compran zapatos a los hijos, le dicen, cuídalos, no te metas a los charcos? ¿Cierto o no? Es lo primero que se... Cuando nosotros le compramos a Judith su primer celular, lo hizo garras, hermanos, como en un mes o menos. Pero así, hermanos, a no servir un teléfono. Me salió un frijol. A no servir el celular. Y dice uno, ¿cómo? No es posible, si no valen 3 pesos. Estamos hablando, hermanos, de una salvación que no costó 3 cacahuates, discúlpenme la expresión. Estamos hablando, hermanos, de una salvación que costó la sangre del unigénito de Dios. Amén. Y es algo, hermanos, invaluable. ¿Cuánto vale nuestra alma, hermanos? Hay gente que la malbarata, igual que Saúl, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Hay gente que vende su alma por fama, por dinero, por el aplauso de la gente. Hace algún tiempo, en un programa de televisión, entrevistaron a un sujeto que decían que era el brujo mayor. Yo no sé si era el mayor fraude o el mayor qué, pero era un brujo y decía, aquí conmigo vienen 2 Fernández. Dice, no son familia, pero vienen 2 Fernández por fama y por dinero. Yo no sé si eran Pedro y el otro, el hijo de Vicente o Vicente, no sé quiénes eran, porque no eran familia. Dicen, no son familia, pero son 2 Fernández y vienen aquí por fama y por dinero, y la tienen. Y el día que se mueran, ¿de qué les va a servir la fama y el dinero? Yo no creo que van a estar allá cantando el caballo blanco, el perro negro, sabrá Dios qué canta. Yo no sé si allá van a estar cantando, o si van a estar cantando como el otro, ay, cómo me duele, no sé qué.
Yo no sé, hermanos, pero el asunto aquí es que no podemos descuidar una salvación como la que Dios nos ha dado. Necesitamos cuidar esa salvación. Muchos se conforman o se confían de que ya son salvos, de que ya van a la iglesia, de que pagan diezmos y con eso ya le hicieron. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque lo que Dios demanda de nosotros no es nuestro diezmo solamente, sino que entreguemos nuestro corazón. ¿A Dios para qué le sirve nuestro diezmo si nuestro corazón está en otra parte? A Dios lo que le interesa es nuestro corazón, nuestra vida, que le entreguemos a Él. El diezmo es un reflejo de lo que ya entregamos, nada más. ¿Me explico? Aleluya, sí, amén. O sea, ¿por qué diezmo? Porque hay algo que Dios hizo en mi vida. No lo hago para que Dios me salve, sino porque Dios ya me salvó. Hay gratitud en mi vida porque lo que Cristo hizo en mí, por eso diezmo. Hay en mí ese deseo de agradar a Dios. Por eso lo hago, por eso ofrendo, por eso vengo a los cultos, por eso canto, por eso le alabo, por eso llego a tiempo. Porque hay gratitud en mi corazón. Porque lo que Dios perdonó no es cualquier cosa. Póngase a pensar qué es lo que Dios perdonó en su vida. ¿Qué es lo que Dios cambió en su corazón? ¿De dónde lo trajo Dios a su casa? No es cierto que nos trajo del muladar. No es cierto que nos trajo de la cloaca donde estaba nuestra vida. De allá nos trajo. Y es necesario, hermanos, que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Porque a ese lugar de donde salimos, a ese lugar podemos volver. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? La salvación de nuestras almas, tenemos que entenderlo, es un asunto que demanda el máximo de nuestra atención. No podemos descuidarnos un segundo, porque la salvación ha sido dada para todo aquel que se atreva a poner su esperanza en Jesucristo como Salvador, como su Señor. Pero el problema a veces es nuestra propia negligencia. ¿Cuál fue el problema de Israel durante todo el tiempo que anduvieron en la peregrinación, en el desierto? ¿Cuál fue el problema de Israel cuando se asentaron en la tierra prometida? No fue su propia negligencia espiritual, no fue que ellos mismos buscaron su ruina. Hermanos, ¿cómo le ha ido a Israel a lo largo de la historia? Pero dejaron al Dios de sus padres, dejaron al Dios de su salvación, y siempre que dejaron al Dios de su salvación, el Dios de su salvación se apartó de ellos. Es más, no se apartó de ellos, simplemente dejó de protegerlos. Pero cuando ellos clamaron a su Dios, cuando ellos verdaderamente se arrepintieron y vinieron a buscar a su Dios, Dios estuvo ahí para responder, para ayudar, para corregir las cosas. ¿No es cierto? Pero siempre, hermano, fíjese bien lo que le voy a decir. El peor enemigo de Israel, fue Israel. Váyase al libro de los Jueces. 400 años abarca ese libro. 400 años. Y era un círculo vicioso en el que ellos estaban bien con Dios y Dios los bendecía, y luego ellos caían en la adoración a los ídolos, y luego Dios los entregaba a sus enemigos, y luego levantaba un juez cuando el pueblo se arrepentía y los ponía otra vez hasta arriba, y luego volvían otra vez. 400 años, hermano. El peor enemigo de la iglesia. A veces no lo es Satanás, hermanos, a veces es la misma iglesia, por su propia negligencia, por nuestra propia falta de búsqueda, de consagración, de entrega, de gratitud a Dios. A veces nosotros mismos somos los que causamos nuestra propia ruina. Y qué importante es, hermano, que nosotros busquemos someternos pues a Dios, resistir al diablo y hacerlo huir de nosotros. El ser humano es especialista en pensar que no necesita ayuda para llevar las riendas de su propia vida. ¿No es cierto? Es mi vida y yo la vivo como quiera. Vaya a poner una garapeta y luego baile con una sanjuanita a tu esposa. ¿Esa es la forma de vida que quiere? ¿Verdaderamente eso es lo que quiere? ¿Que sus hijos anden descalzos mientras los hijos del cantinero andan en carro del año? ¿Eso es la vida que quiere? Yo vivo mi vida como a mí se me da mi gana. ¿Será esa la vida que verdaderamente quiere tener? Fíjense a los extremos, hermanos. Los hijos descalzos, con la ropa hecha jirones a veces, toda ropa vieja, mientras los hijos de los cantineros andan en carros del año, con la mejor tecnología, van teléfonos que carísimos, y la familia del alcohólico, ¿cómo vive? Pero es la vida que él quiere vivir. Él dice, es mi vida y yo la vivo como quiera.
Qué tremendo, ¿no? Termina sucio y llorando. O sea, totalmente fuera de la voluntad de Dios. Todas nuestras vidas, gracias hermano, todas nuestras vidas, hermano, todo lo que nosotros hacemos puede acarrear dolor y llanto. Y lo peor de todo es que acarrea la muerte eterna, puede acarrear la muerte eterna. La total e inminente separación de nuestro Dios, o sea, nosotros de Dios. Así que no somos tan capaces después de todo de llevar las riendas de nuestra propia vida. Necesitamos que alguien más nos haga el favor. Y qué mejor que entregar nuestra vida delante del Espíritu de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Yo necesito que tú te glorifiques en mí. En segundo lugar, hermanos, porque si no, no acabamos. Todavía hay mucho que hablar respecto a esto, pero el creyente puede cuidar su salvación alimentándose de la palabra de Dios. Juan 6:68, ¿qué dice? Juan 6:68, ¿lo tienen? Pero bueno, porque yo estoy en ello, espérame tantito. 6:68. Dice la palabra: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes qué? Palabras de vida eterna. Me llama mucho la atención, hermanos, porque en Juan 6:66, si mal no recuerdo, dice que muchos ya no le querían seguir a Jesús. Y me lo sé de memoria porque ese versículo 666 dice que muchos ya no le querían seguir. Por eso me lo aprendí. Miguel. Por eso me lo aprendí. Porque es el número que viene en Apocalipsis, ¿no? Y dice que muchos ya no le querían seguir. Miguel, por favor. Entonces, el versículo 67, Pedro le dice a Jesús: Señor, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Y Jesús le dice: oye, si es cierto, la estoy regando, estoy predicando muy duro. Al rato me apedrean en el parque. Dijo. ¿Qué le dijo? ¿Se quieren ir también ustedes? Me dijeron por ahí que había hablado muy duro. ¿Se quieren ir también ustedes? Que les vaya bien. ¿Qué le respondió Pedro? Señor, ¿a quién iremos? O sea, sí hablas duro, sí, el pan está un poquito pasadito, está medio duro el pan, parecen piedras, pero es pan de vida. Es palabra de vida. Que lastima, que habla, que duele, que molesta a algunos, sí. Pero es vida. Es vida. Yo no sé si el mensaje de anoche estuvo duro o no, yo prediqué y punto. Pero lo que sí sé, hermanos amados, es que era palabra que Dios estaba dando. Era lo que Dios estaba diciendo en nuestra vida. Y qué importante es que podamos entender, que podamos someternos y podamos alimentarnos de la palabra de Dios. Porque hermanos amados, a veces no queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros porque lastima, porque cala. ¿No es cierto que cuando le llamamos la atención a nuestros hijos siempre están con la carota porque les está calando lo que les estamos diciendo? Siempre están los hijos de ahí. ¿Sí o no? Siempre. O alguno de ustedes ha regañado a su hijo y está haciendo... No. Es más, ¿cómo se ponía usted cuando lo regañaban a usted? ¿Cómo se ponía cuando le enseñaban el aparato ese mágico que quitaba la necedad, el llamado cinturón? ¿Cómo nos poníamos, hermano? Nos gustaba que nos persiguieran por toda la cuadra con el guarache en la mano, ¿verdad que no? No, pero era disciplina. Y era para nuestra formación. Y a veces lo que Dios habla en nuestras vidas, no nos gusta lo que Dios está diciendo. Ahorita que dije llegar puntuales, 2 que 3 como que les pisaron los callos, pero bueno. Pero es palabra de vida, ¿sí o no?
O sea, entendemos que es para nuestra madurez, entendemos que es para nuestro crecimiento. Mire, hermano amado, si nosotros no queremos aceptar esta palabra, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Que no va a faltar quien venga a predicarnos otra palabra que nos guste oír, que querramos oír. ¿Y sabe qué pasa? Que ahorita está así, hermanos, así, parece avispero de predicadores que predican pura basura, pura chatarra, puro gancito y coca. Pero está en la iglesia, amén, gloria a Dios, y pactan, y siembran, y vuelven a pactar, y vuelven a sembrar. Mi papá decía que el dinero no crece en los árboles. Así decía mi papá. Yo no sé de dónde sacaron nada que siempre y que siempre y que siempre dinero. ¿No le ha pasado? Que usted siembre y siembre. Pues sí, están sembrando. Cuando te salen las sandías que me avisen, ¿verdad? No, hermano. Se predica una cantidad de basura que usted no tiene idea. Mensajes que a lo mejor en un momento nos pueden dar risa, pero hay mensajes que indignan, hermano. Que indignan. Gente que sigue predicadores que, Dios mío, de mi vida. Iba a mencionar un nombre, pero no quiero dar motivo a que por sí. El dinero habla. Les digo. Fuimos a Pero qué importante es, hermanos, qué importante es que nosotros podamos entender la palabra de Dios es vida. No siempre nos gusta, no siempre nos agrada, no siempre salimos de aquí gozosos de la palabra que escuchamos, pero es vida. Es vida para nuestras vidas, hermanos. Muchos discípulos de Jesús volvieron atrás porque sentían que la palabra de Dios era muy dura, muy difícil de llevar, y sin embargo Jesús nunca suavizó su mensaje, nunca. Yo no puedo predicarles un mensaje a la carta. O sea, Jesús nunca fue con sus discípulos y les dijo, ¿de qué quiero que le predique, hermano? No. ¿Sabe que este miércoles pasado me tocó ir a predicar a Casa de Dios, una iglesia al norte de la ciudad donde me han estado invitando ya por 2 años, cada mes? Solamente el mes pasado no me invitaron, y eso porque pensaron que por la enfermedad de Miguel no iba a poder ir. Pero ya tengo 2 años yendo a predicar, precisamente en mayo, cumplí los 2 años. Y fui a predicar esta semana pasada, y dentro de lo que hablábamos el día de ayer, este miércoles, toqué el tema del diezmo también con ellos. Ya ven que aquí hablamos sobre el diezmo por 4 domingos, y toqué el tema del diezmo con ellos también. Y uno de los hermanos al final, ya cuando terminó el culto, uno de los hermanos se acercó conmigo y me dijo, hermano, dice, de los predicadores que han venido a predicar, solamente unos cuantos han tocado el tema del diezmo, porque les da miedo. Les da miedo hablar del diezmo. ¿Sabe qué? A mí me daba miedo hablar del diezmo en esta iglesia. Yo se los comenté. Les da miedo que la gente se vaya, que la gente ya, o que si es el caso de los que son invitados a predicar en una iglesia, que no los vuelvan a invitar. Pero es importante que hablemos de todos los temas que la Biblia enseña. A mí me ha tocado hablar, hermanos, de temas incluso sexuales en el púlpito. Y yo les he dicho, si no lo hablamos en el púlpito, entonces ¿en dónde? ¿En el Face? ¿En dónde se va a hablar? Qué importante, hermanos, es que nosotros aprendamos a escudriñar la palabra. Mire, Jesús terminó por decir, incluso a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? A los 12. Uno sí se fue, y ya supimos cómo va. Pero incluso a los 12 les llegó a decir, nosotros tenemos que entender que Jesucristo sigue siendo, lo que querramos o no, sigue siendo Jesucristo. Jesucristo sigue siendo Dios, lo querramos o no. Estemos dispuestos a aceptar su palabra o no. Él sigue siendo el Salvador, Él sigue siendo el Redentor, y nosotros seguimos siendo los que necesitamos ser redimidos. ¿Me explico? ¿A quién iremos? Si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna.
Nosotros pues debemos no solamente escuchar o leer la palabra de Dios, sino ponerla en práctica en nuestras propias vidas, porque es palabra de vida. Mateo 7:24, ¿qué dice, hermanos? Mateo 7:24. ¿Lo tienen? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las que y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mire, mucha gente va a decir, ahí está, no que eres cristiano, no que Dios está contigo, ¿por qué te vino esa situación tan difícil? Hermano amado, la situación difícil viene sobre el que planta su casa sobre la roca, y viene sobre el que planta su casa sobre la arena, sobre los dos. ¿Cuál es la diferencia? Que el que la planta sobre la roca persevera. El que la planta sobre la roca, hermano, permanece. No siempre nos va a gustar lo que se predica, hermano. No siempre. A veces lloraremos de alegría por lo que se predicó, y a veces lloraremos de tristeza o de vergüenza por lo que se predica. Pero siempre, siempre Dios tendrá como fin restaurar nuestras vidas. Restaurar nuestras vidas. Lo veíamos cuando hablábamos de Malaquías 3, capítulo 3, versículo 7. ¿Se acuerdan? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios quiere restaurar nuestra vida espiritual. Dios quiere restaurar nuestra vida. La cosa es que necesitamos alimentarnos de su palabra para que nuestra vida pueda ser restaurada. Y finalmente, hermanos, porque les digo, hay mucho que decir respecto a esto, pero necesitamos avanzar. Finalmente, el creyente, usted y yo, podemos ocuparnos del cuidado de nuestra salvación, evitando que el enemigo de nuestras almas gane ventaja alguna sobre nuestras vidas. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11. ¿Lo tienen? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aun cuando nosotros no podemos conocer los pensamientos de Satanás, no podemos leer su mente, pero sabemos y debemos entender que Él siempre estará tramando cosas en contra nuestra. Él nunca va a pensar algo para nuestro bien. Nunca va a buscar nuestro bien. Jamás. Jamás. Es el enemigo por excelencia. Sabemos, hermanos, que su deseo es vernos arder junto con Él en el infierno. Razones, hay muchas hipótesis. La Biblia no dice por qué. Pero hay muchas hipótesis. Una de ellas, la que yo tengo en mi corazón, si usted me lo pregunta a mí, es que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Algo que Él quiso y no se le dio. Él quiso ser igual a Dios y plantar su trono a los lados del norte, dice la palabra. Pero no se le dio eso. Y de repente Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y sobre las bestias del campo, y sobre toda planta que genera la tierra, ¿verdad? Que gobierne sobre la tierra. Satanás quería gobernar, quería estar, no más que Satanás quería gobernar ángeles, ¿verdad? Ser igual a Dios, ser Dios, vaya.
pero no se le dio. Y a nosotros Dios nos hace a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué dice aquel? Y quiere destruir lo que Dios hizo. Escrito está: dioses sois, pero como hombres moriréis. Así es. Entonces, Satanás es como los coyotes, hermanos. Se fingen muertos, y de repente saltan sobre la víctima. Nosotros tenemos que entender, hermanos, Satanás es muy parecido en su proceder al coyote, que dicen que había dos hombres, un hombre y su hijo, que tenían un rancho y tenían gallinas, y había un coyote que les estaba comiendo las gallinas. Entonces el padre se pone de acuerdo con el hijo, ahí ponen una trampa y agarran al coyote. Y dice que lo respiraron con los caballos, ¿verdad? Hasta que tronó el coyote. Ya lo soltaron, ¿verdad? Lo tiraron ahí en el piso. Y el hijo le decía al papá: ya papá, vámonos, pues ya el coyote se murió. El coyote estaba con los ojos cerrados. Y le dijo al papá: no, hijo, fíjate en los ojos. Y está el coyote con los ojos cerrados, de repente sacó el papá la pistola, va en un balazo al coyote. Ahora sí está matado. ¿Qué pasa, hermano? Que a lo mejor el coyote se podía haber alivianado y salirse y irse con la suya y al rato volver otra vez detrás de las gallinas. A veces Satanás es igual, hermano. ¿Cuántas congregaciones, cuántas iglesias, cuántos de nosotros hemos llegado a decir: Satanás está vencido, está derrotado? ¿Es cierto? ¿Sí o no? Es cierto, está derrotado. Cristo lo derrotó. Repito, Cristo lo derrotó. Ahora nos toca a nosotros derrotarlo en Cristo. ¿Sí o no? Sí, amén. O sea, a veces nos conformamos con una media verdad. Satanás está derrotado, sí, pero la otra media mitad es que ahora tú tienes que derrotarlo. ¿O qué no debemos de leer? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá. ¿Cuándo es cuando una persona huye? Cuando se siente derrotada, ¿no? ¿No han visto peleas de elefantes cuando andan en el celo? Peleas de leones cuando andan en el celo, o cuando andan peleando a la manada. ¿Quién huye? El derrotado. Pero primero, el otro, el ganador, primero, antes de que aquel huya, primero lo tiene que vencer. ¿Sí o no? O sea, aquel no va a salir corriendo nomás porque el otro le diga, aquí está, ¿verdad? No. Primero tiene que vencerlo. Ahora, entendamos esto: Satanás sí está derrotado por Cristo. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, pero tenemos nosotros que librar nuestra propia lucha también. No sé si me estoy haciendo entender. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que combatir. Dice el apóstol Pedro: no hemos combatido hasta la sangre contra el pecado. O sea, tenemos que combatir. Las armas de nuestra milicia, dijo el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios. Pero fíjense, las armas de nuestra milicia. ¿Para qué queremos armas? ¿Para qué queremos armas? ¿Por qué el apóstol Pablo se atreve a decirnos: poneos toda la armadura de Dios? ¿Para qué la quiere la armadura de Dios? Para poder resistir. Para poder resistir. ¿Qué vamos a resistir? Los ataques del enemigo. ¿Me explico? O sea, no podemos ir por el mundo confiados en que Satanás ya está derrotado, hermanos, porque así como el coyote se pudo haber alivianado, así Satanás se aliviana y se viene contra nosotros con todo. Con todo, hermano. Por eso no podemos descuidar nuestra vida espiritual. No podemos descuidar nuestra salvación. Satanás no va a tener misericordia, hermano. Olvídese de eso. No le va a dar tregua, no le va a dar cuartel a nadie que le permita tener un lugar en su corazón. Juan 8:44, ¿qué dice? Juan 8:44. ¿Lo tienen? Aquí Jesús está hablando a los fariseos. ¿Sí? Les está hablando a los fariseos, así que usted no se sienta aludido si usted no es fariseo. Ya si es fariseo, bueno, ya es cosa más. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo Jesús. ¿Sí o no? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es homicida desde el principio. ¿Usted cree que un homicida va a tener misericordia? No la va a tener. Hay cristianos que dicen, no, yo no me meto tanto con el Señor para que el diablo no me ataque. ¿Seguro? No, yo aquí desde la banca, yo no me involucro en el servicio, porque en cuanto me pongo a hablar se vienen los problemas encima. Mejor así. Una vez un amigo mío me dijo, no, yo entendí una cosa, dijo, si sirvo a Dios, el diablo me va a atacar, y si no sirvo a Dios, el diablo me va a atacar. Mejor sirvo. Y qué bueno que entendió eso. Porque hermanos amados, no nos vamos a librar de los ataques del enemigo hasta que seamos arrebatados. Porque no dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que he vencido al mundo. ¿Quién es el autor de la aflicción? ¿Quién es el que trae la aflicción? Hay gente que dice, es que Dios lo permite. Sí, Dios lo permite, pero el que la trae no es Dios. ¿Me explico? Y cuando Dios lo permite para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para que avancemos, que no nos quedemos estancados. ¿Estamos bien la armadura. Él no se anda con miramientos, hermanos. No le interesa la edad, el sexo, la condición legal o social de la persona. Tampoco le va a afectar sus preferencias políticas. Que si es de AMLO, que si es de Peña Nieto, de quien sea. A él no le interesa eso. Lo que le interesa es destruir nuestras vidas. No ignoramos sus maquinaciones. Y si usted las ignora o las ignoraba, pues ya las conoce. Lo que Satanás quiere, hermano, es destruirle a usted y destruir su familia. Eso es lo que quiere. Depende de nosotros. ¿Le resistimos o no le resistimos? Es la salvación, hermanos, el regalo más valioso que hemos podido recibir. ¿Qué vale más que eso, hermano? ¿A qué le podemos atribuir mayor valor que a la salvación de nuestras almas? Que al perdón de nuestros pecados. ¿Qué vale más que eso? Lo que usted me ponga, hermano, pasa, se termina. ¿No es cierto? Usted puede ver personas, ¿verdad?, como José, por ejemplo. Un hombre que tuvo un talento en su voz. ¡Qué bárbaro! Y ahorita usted lo ve, hermano, ¿dónde quedó su voz? Dijo Pedro Infante, ¿verdad? Yo tenía un chorro de voz. ¿Se acuerdan? Yo tenía un chorro de voz, eso me quedó chiquete. ¿Y qué pasó con este hombre? Hermano, todavía lo ponen a cantar, ¿verdad? Y le ponen un disco para que se oiga la voz, porque la voz ya no da para más. Todavía el pobre viejito se cayó de un escenario, ¿verdad? 2 metros. Hermano, todo eso se termina, todo eso se acaba. Dijo una vez un hermano, no, dijo ese pobre Piporro, dice qué bueno que se murió, si no hubiera terminado como relleno de telenovela. Y es cierto, toda esa fama, toda esa, se acaba, hermano, se acaba. Llega el momento en el que nadie se acuerda de aquello, de aquello que se hizo. Llega el momento en el que nadie se acuerda de aquel grupo, o de aquel solista, o de aquel famoso. Ahí llega el momento en el que se olvida. A lo mejor trascenderá ciertos años, ¿no? Los Beatles, por ejemplo, todavía hay gente que los escucha, pero va a llegar el momento, hermanos, en que se acaben los Beatles. Es más, ya usted le puede hablar a la gente de John Lennon, por ejemplo, y son pocos los que se acuerdan de John Lennon. El que era más famoso que Jesucristo. Eso dijo. Se acaba, hermano. Se acaba. Todo por servir se acaba. La salvación es un regalo valioso, un tesoro, hermanos. Y no podemos dormirnos en nuestros laureles. No podemos dormirnos en nuestros laureles. No debemos dormirnos en nuestros laureles, David. No podemos dormirnos. Tenemos que estar despiertos, atentos a lo que Dios tiene que hablar a nuestras vidas. A lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Yo les decía, no sé si el martes el miércoles allá en la iglesia, en casa de Dios, les decía, hermanos, tenemos que venir con expectativa.
con expectativa. No puedo venir a ay, es que eso mismo, ay, es que es mal. No, hay que venir con la expectativa para ver qué es lo que Dios tiene para mí. Porque si no vengo con la expectativa, cuando Dios ve lo que es para mí, se me va a pasar la noche en mal. No sé si me estoy explicando. Seremos hermanos en esta tierra, seremos extranjeros y peregrinos, en una tierra inhóspita, en tierra de enemigos. Porque estamos rodeados de multitudes de demonios que acechan nuestra vida, hermanos. Y si no cuidamos nuestra salvación, la podemos perder. Alguien dijo alguna vez, la salvación no se pierde. El que se pierde es el que la trae. Y es cierto. La salvación siempre va a estar a los pies de la cruz. Siempre Jesús estará ahí dispuesto a salvarnos. Pero si nosotros descuidamos esa salvación, es muy probable que nos perdamos. Así que, hermano, la invitación que yo le hago, no sé qué tan confiado se sienta usted en este momento, pero la palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no cae. Esa es la invitación que yo le hago. Si usted ha descuidado su relación con Dios y por consiguiente su salvación personal, hoy es el día en que nosotros podemos ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Yo necesito que tú te glorifiques hoy en mi vida. ¿Quieres cerrar tus ojos, hermano? Dios y Padre, he predicado tu palabra. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo, Señor, tú querías que les dijera el día de hoy. Y presento a mis hermanos, Señor, y me presento a mí mismo delante de ti, rogándote, Señor, que tú restaures nuestra vida espiritual si es que es necesario que se haga esto, Señor. Rogándote, Señor, que tú toques nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y que nos permita, Señor, vivir buscando tu gracia, vivir buscando tu gloria, vivir buscando tu misericordia para con nosotros, Señor. Necesitamos el poder de tu gracia, Señor. Te necesitamos el mover de tu gloria en nuestras vidas, Señor. Que tú hables a nuestro corazón, que hables a nuestro ser, a nuestro espíritu, a lo más profundo de nosotros. Que esta palabra que está predicada en tierra, Señor, sea como la lluvia que desciende, Señor, y justifica la tierra, Padre.